Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a la cuarta jornada y última de esta 13ª edición de Despierta, el planeta te necesita. Como siempre, pues daros las gracias por estar aquí, por acompañarnos. Vuestro aliento, vuestra presencia es muy importante para que sigamos pues, haciendo este tipo de eventos. Hoy me voy a enrollar cero, porque la peli es larga, es muy bonita, pero es larga y tenemos además unos ponentes maravillosos, así que pues con esto lo he dicho todo. Disfrutar de la peli. Bueno, buenas tardes de nuevo. Espero que os haya gustado la película. Esta película, desde luego, es puro despierta, en el sentido de que despierta y nos abre los ojos a una realidad que, como vimos en otro documental que pusimos el otro día, es una realidad a la que nos tenemos que acostumbrar desde ya, porque el mundo ha cambiado y ya no podemos seguir mirando para otro lado, hay que empezar a tomar parte. Y esta película es parte también del nuevo Despierta, porque cuando hace 15 años, además tengo aquí a Techu conmigo, nos reuníamos a ver documentales como Bichos Raros y a reflexionar sobre las cosas que nos pasaba y decidimos montar la Asociación Despierta, ¿verdad? Al poco tiempo yo tuve la suerte de empezar a colaborar con el equipo de Al Gore y a recibir toda la información que él, a través de los científicos que le rodeaban, luego volcó en la película Una verdad incómoda. Aquello me provocó 3 meses, como poco, de pesadumbre, de zozobra, de depresión, de tristeza, lógicamente, y se planteó ante mí la gran pregunta, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me dedico a las drogas o al activismo? ¿Me aíslo, me escapo o hago algo? ¿Verdad? Y esta película lo cuenta muy bien, cómo todos nos tenemos que enfrentar a ese proceso, ¿verdad? Lógicamente me dediqué al activismo, pero ese activismo al principio fue compartir con los demás las soluciones que tenemos a nuestro alcance para que nuestro impacto sea lo menor posible. Bueno, pues eso ya no vale. Ya hemos fallado. Ya sabemos, además, que el activismo no nos ha... Lo dice él. Cantidad de películas, cantidad de cosas. Hay una enorme barrera delante de nosotros que son todos los que no quieren, los que prefieren seguir mirando para otro lado. Así que esta película es el nuevo enfoque que creo que nos tenemos que dar a todos, y es que es adaptarnos, encontrar los resortes que entre todos nos permitan afrontar este futuro y esta realidad de la mejor manera posible. Y por lo tanto surgen muchas preguntas y muchas formas de hacer eso, ¿no? Así que hoy es el primer día en el que vamos a empezar a hablar de ello, de cómo nos afecta claramente, ¿no? Como si fuera una terapia como la que hemos visto antes ahí. No tenemos una bolita para pasarnos, pero vamos a pasarnos esa bolita. Para ello tengo pues 4 personas que siento no tener 2 horas para debatir de este tema, pero la película es como es y no queríamos cortarla porque nos parece que es magnífica. ¿Qué os parece la película? Magnífica, ¿verdad? Bueno, que no se me olvide que mañana a las 11 de la mañana comienza un taller online gratuito, que dan 2 mujeres espectaculares. Solo tenéis que entrar en la web de la Asociación Despierta, asociaciondespierta.org, y registraros. Son 3 horas, pero es que es fantástico el taller, de verdad. O sea, si esto os ha gustado, el taller es fantástico. ¿Tú te acuerdas cuando hablábamos de Joanna Macy, del trabajo que reconecta, ecología profunda? Va de eso. Técnicas para incorporar todo esto en nuestra vida, entenderlo como una oportunidad y superar, bueno, pues los miedos, las angustias, todas las cosas que nos pueda producir. Conmigo tengo a Techu Arranz, buena amiga, conferenciante, coach ejecutiva y personal, facilitadora de transformación personal, trainer en PNL y Mindset, coaching, oradora, profesora de Qigong, Mindfulness, bueno, y tantas cosas. Tantas cosas. Andreu, gracias por venir desde Valencia. A vosotros. Pues de verdad, macho, para una horita.
Licenciado en Ciencias Ambientales, máster en Conservación de Ecosistemas y doctor en Biodiversidad. Yo si hubiera sabido eso cuando empezaba, cuando no tenía, con 17 años no tenía ni idea, tío, hubieras sido tú. O sea, yo quiero ser tú de mayor. No lo sé. Yo tampoco lo sabía. No lo sabías, ¿no? Bueno, pero ya lo tenías más claro, macho. En 2016 ganó el 22º primer Premio Europeo de Divulgación Científica. O sea, fíjate si lo tenías claro. Con el libro Aún no es tarde, claves para entender y frenar el cambio climático. Editorial, para que lo encuentren. Pues publicaciones de la Universidad de Valencia. Ajá. Y en catalán, si alguien lee, en Bromera. Muy bien. Y en 2020 publicaste ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo evitar la culpa climática y pasar a la acción? Es un poco continuación de esto. Una vez que lo sabes, once you know, ¿y ahora qué hago? ¿No? Bueno, te defines a ti mismo como pesado climático. Ahí, tío, ya somos Ahora dos. lo comprobarán. No estás solo en el mundo. Ya somos dos, de verdad, ¿eh? Una comunidad de pesados. Yo he perdido muchos amigos, ¿eh? Por eso te lo tengo que decir. O sea, y me quedo tan tranquilo, ¿eh? O sea, no he perdido nada. Conchi Piñeiro, facilitadora, experta, investigadora y formadora en sostenibilidad, socia de la cooperativa Altequio, Iniciativas hacia la Sostenibilidad, y delegada además del patronato de FUGEM desde hace poco. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A ti, a vosotras y vosotros. Tenía muchas ganas de conocerte, porque tenemos amigos comunes también que me hablan fenomenal de ti. Y Santiago Beruete. Santiago tiene un récord. Santiago, aparte de su vida, que es extraordinaria, tiene un récord, y es que fue culpable de batir el récord de asistentes y de visualizaciones de un debate de la Asociación Despierta aquí en la Casa Encendida, que roza ya las 11.000 personas. Parece que eso... Bueno, yo creo que, además, vamos a aprovechar, ya que les he presentado a los cuatro, y les damos un aplauso, ¿no? ¿Qué os parece? Bueno, Santiago es licenciado en Antropología, doctor en Filosofía. Desde hace 20 años vive en la isla de Ibiza, donde yo le conocí, donde además compagina su actividad docente e investigadora con la creación literaria. O sea, da filosofía en un instituto de secundaria de, vamos a decir, de gente de bajos ingresos, sí, con lo cual te enfrentas todos los días a... Como muchos otros compañeros míos, ¿no? Trabajamos en las barricadas. Sí, sí. Cada uno elige sus barricadas. Yo he elegido esta. Tú has elegido esa barricada. Pero tienes otra vertiente tremendamente bonita, porque os recomiendo sus libros. Yo, desgraciadamente, no me he leído el tuyo todavía. Los tuyos todavía, me los leeré. Pero sí me he leído dos de él. Jardinosofía, una historia filosófica de los jardines, precioso. Verdolatría, la naturaleza nos enseña a ser humanos. Y el último, Aprendívoros, el cultivo de la curiosidad. Cualquiera de ellos son estupendos. Y no me enrollo más. Techu, cuéntanos, ¿cómo se entiende la ecoansiedad hoy en día? Que es de lo que queremos hablar. De ecoansiedad. ¿Estás viendo que hay mucha ecoansiedad por el mundo entre tus clientes, a la gente que acude a ti? Pues a ver, como tú sabes... Nosotros empezamos en estas historias siendo activistas pues desde cuando éramos bastante jóvenes, ¿no? Y bueno, yo de alguna forma en primera persona fui cooperante, en esos momentos en los que los cooperantes teníamos una llamada ecológica y social bastante unida. Y luego pues también la vida me llevó a estudiar psicología, etcétera, etcétera, y al final me vi uniendo toda esa actividad, ese activismo, a cuidar a los activistas. Entonces, en realidad, la ecoansiedad en un primer momento la sufrían o la tenían que afrontar como una oportunidad para realmente convertirse en unas personas con nobleza, con conciencia y también con cuidado de sí mismos, pues los grandes activistas que estaban pues, en los lugares de conflicto o los activistas que estaban como todas estas personas siendo pioneros de esta realidad. Entonces, yo ya he tratado a muchas de estas personas en Oxfam, en ONGs, etcétera, etcétera, que se enfrentaban al desafío de estar viendo unas realidades acuciantes
y encontrar una asombrosa negación y una asombrosa pues procrastinación por parte de todas las fuerzas fácticas, ¿no? Y cómo era ese posicionamiento personal ante ello, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí esto siempre ha sido un honor, porque realmente he conocido un nivel de heroicidades y de héroes día a día que realmente hacen que mi vida tenga sentido, ¿no? Lo que pasa es que ahora con todos los medios y todo, claro, el cambio climático acuciando ya con muchísimas evidencias, bueno, pues toda esta ecoansiedad ahora ya está siendo real en la sociedad civil. Y aparte, bueno, los amigos de la Tierra que han hecho muchos estudios, Lancet, incluso ya hay estudios en los que se ve que hay una realidad que está cambiando mentalidades en chicos de 18 a 25. Y bueno, ahora mismo, por ejemplo, dentro de la clientela de ecoansiedad, yo tengo chicos que ya han decidido con 21 años no tener hijos, porque no quieren traer hijos a este mundo. Y tienen también con posibilidades o problemas de imaginarse futuros. Y luego con visiones catastrofistas, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna forma, ¿qué es esa ecoansiedad que decimos? Pues esa ecoansiedad, por empezar con una pequeña definición, ¿no? Para luego ya empezar a desplegar toda esta sabiduría de estos buenos señores, pues esa sensación de inquietud, bloqueo, zozobra, enfado, que tú puedes sentir al pensar, escuchar o hablar sobre el cambio climático, sobre el estado del planeta y sobre el posible futuro. Fíjate que la ansiedad pertenece a un paraguas de ansiedades que se llaman pues miedos anticipatorios, por así decirlo, y tiene una paradoja humana muy, muy impresionante. Bueno, pues hablando de paradojas, decíamos justamente algo interesante, y esto justamente es lo que voy a explicar. Ha sido muy realidad poética muy bonita, y es que fijaros que cuando nosotros tenemos ecoansiedad, hay una ecoansiedad, ahora diré mínimamente, para potenciadora, y hay una ecoansiedad limitante. Es decir, la ansiedad forma parte de la condición humana. Y de hecho, la ansiedad, la incertidumbre del alma, el basta ya, es esa patada que realmente ha movido a los grandes poetas, a los grandes revolucionarios y a las grandes personas que han cambiado el mundo. Es decir, la ansiedad es una llamada del alma, es una llamada a avanzar sobre lo que necesitamos cambiar. Entonces, realmente, si nada de lo humano nos es ajeno, es la que nos impulsa a levantar la mano. Por otra parte, ya hay un índice, ya hay un intensivo, ¿no?, de ansiedad en la que realmente la ansiedad ya no es capacitante, sino limitadora, bloqueante. A mí me gusta mucho un acróstico que dice que esa ansiedad limitante tiene esas características que se llama crash. Crash es que esa ansiedad te cierra completamente, te pone muy tenso, te cierra, te genera reactividad. Ya eres completamente irritable, reactivo, no eres capaz de pensar, sino que estás simplemente automatizado y a la defensiva. Realmente no tienes visión porque la has perdido, porque solo estás en una parálisis por análisis y entonces empiezan los pensamientos recurrentes y circulares. Aquí hay una cosa de las cosas más importantes y que es la preciosa respuesta para mí de la película. Ese tipo de estado crash nos mete en una pesadilla de que estamos separados, solos e indefensos. Y entonces hace todo muchísimo más pesadilla y muchísimo más difícil. Y una vez que una persona se siente así, normalmente la H en inglés es que empieza a fustigarse, a hit, H de hit, empieza a fustigarse a sí mismo, a autodestruirse o fustigar a los demás. Entonces no hay entorno colaborativo, no hay diálogo colaborativo y no hay posibilidad de construcción, ¿no?
Entonces, fíjate qué interesante, porque este paraguas de ansiedad también está en la paradoja que yo decía, que ahora ya que nos suena aprovecho, pues que a veces hay algo que nos preocupa y nos preocupa tanto que nos perdemos en ello y perdemos nuestro presente en la preocupación de un futuro. Esto, fíjate que también esta ansiedad anticipatoria, cuando no se sabe manejar o no nos posicionamos en ella con una gran categoría humana y madurez, pasa mucho cuando a un familiar le diagnostican una enfermedad con un posible futuro severo. Entonces, fíjate que tú le quieres y entonces, como le quieres, esta realidad todavía no está ahí, pero tan solo por la ansiedad de que vaya a pasar, te conviertes en una persona irritable, cabreada y no está disponible. O sea, interesante, porque amas a esa persona y te preocupas, no estás disponible para esa persona en ese momento. Es decir, que el gran peligro de esa ecoansiedad es que realmente no estemos disponibles para disfrutar de un árbol, de un jardín y de ser todos uno. Eso me lleva un poco a ese deep ecology, esa ecología profunda que nos reconecta con la naturaleza para rebajar un poco ese nivel de tensión interno, ¿no? Efectivamente, o sea, que realmente cuando, todas estas historias se trabajan desde un lugar de, primero, en realidad la ecoansiedad es algo muy personalizado. Tú te dices determinadas cosas, te pones determinados escenarios, es una realidad encadenada de manifestaciones emocionales, de manifestaciones de pensamientos y de manifestaciones fisiológicas. Entonces, vas trazando tu propia ruta para llegar a una determinación, a una identidad con propósito en la que realmente tú encuentres un lugar con sentido para ti, ¿no? Entonces, efectivamente, para mí el trabajo de Joanna Macy, de verdad, si podéis mañana venir, es espectacular, porque realmente te muestra... Es online. Sí, perdón, que vengáis, que lo hagáis, efectivamente, sí. Porque es que, menos mal, a ver si se presenta alguien, aquí no hay nadie. Es impresionante cómo Joanna Macy, que es una artista, una filósofa, una mujer, ha conseguido aunar ese sentido que nos puede unir tanto a nosotros mismos, a la naturaleza y a la comunidad. Y realmente necesitamos esa sensación de unión por dentro y unión entre nosotros. Ella habla de que hay 7 pasos, ¿no? O sea, para aceptar una realidad hay 7 pasos. O sea, y uno de ellos es llorarlo. O sea, hay un paso en el que tienes que de verdad sufrir ese momento, o sea, y reconocer que es clave sufrir ese momento para darle la importancia que tiene. O sea, si no aceptamos y no reconocemos esta realidad, sea como sea y venga como venga, nunca podremos enfrentarnos a ella correctamente. O sea, se nos va a llevar por delante, o vamos al carpe diem y que nos olvidamos y el día que venga la inundación pues nos pillará desprotegidos o lo que sea y tendrá las consecuencias que tenga. Tú como, ya cortito porque ya claro, sabes que vamos además un poquito apretados de tiempo, pero ¿tú qué otras técnicas utilizas para ayudar a la gente que tiene este tipo de, ¿cómo decís los terapeutas? ¿De síntomas? No son síntomas, ¿cómo se dice? Da igual. Un cuadro psicológico. Bueno, en primer lugar, como tú dices, la aceptación es la clave. O sea, la aceptación y el dar espacio a lo que te está provocando. En realidad, como decimos, es un momento de conocimiento y de saber la cabra que tira al monte. O sea, ¿a qué monte tira tu cabra? Es decir, hay veces que nosotros estamos más en el enfado, estamos más en la tristeza, estamos más... O sea, ¿qué está pasando dentro de ti? Y realmente ahí es ver cómo esto se ha amueblado, se ha afincado en un bucle encadenado. Entonces, ahí lo que primero se hace es utilizar esto como un abono para la transformación. O sea, un abono para la transformación y que ese abono se convierta en implicación y en acción. Lo que pasa es que efectivamente hay que encontrar
esta acción personalizada, donde hagas lo suficiente, lo que es para ti, como decían, lo que toca para ti, lo que tiene sentido. Para mí, una de las frases que es visionaria es la frase de Martin Luther King de aunque mañana terminara el mundo, yo seguiría plantando mi manzano, ¿no? O sea, realmente vivir desde ese propósito. Y hay muchísimas historias, pero bueno, para dar más paso, lo primero sería la aceptación, lo segundo, reconstruir tu propia secuencia, generar imágenes, pensamientos semilla, sensaciones transformadoras. También saber aprender a manejar la relajación, el disfrute, la respiración, porque todo proceso de ansiedad merma esas cosas. Y luego construir una identidad madura como activista. Una identidad madura en la que seamos capaces de manejar realidades complejas, en las que seamos capaces de defender valores, de ser inspiradores y a la vez cuidarnos, porque hay un montón de activistas que viven como Rambo en continua guerra y igual que cuidamos el planeta, nuestra primera obligación es cuidarnos a nosotros. Qué bueno, ¿verdad? ¿Habéis visto qué buena es? O sea, que... Gracias. Y luego hay otro tema que no quisiera yo hacer spoiler de tu libro, Andreu, pero que es la culpa, ¿no? Tú has tratado sobre eso, porque no sé por qué exactamente te has fijado en la culpa, ¿no? O sea, una vez que sabes que esto, como decimos, está sucediendo, ya sabes que tienes la culpa de algo, de esto, ¿no? Sin hacer spoiler, digo, ¿cómo pasamos a la acción? Bueno, gracias de nuevo por estar con nosotros. No, gracias a vosotros, pero menuda pregunta. Y sobre todo hablar después de la película, después de Techo, es bastante complicado. A ver, ¿cómo llego yo a esto? Voy a intentar, tú ve cortándome cuando veas que me enrollo, que lo de pesado climático tiene una base empírica. A ver, ¿cómo llego yo a esto? Yo escribo, voy a tener mi momento a lo Paco Umbral, yo escribo mi primer libro en el 16, un poco empujado por esto, por la cumbre de París, lo hemos visto en la película, ¿no? Ese momento inicial en el cual ni siquiera entonces yo era especialmente optimista, pero sí que es verdad que después de Copenhague en 2009, la cumbre de París parecía otra cosa. De hecho, los objetivos, hay un artículo muy bueno en Nature de Stefan Rahmstorf, un oceanógrafo alemán, que decía básicamente que, bueno, que las herramientas no eran buenas, pero los objetivos sí. Yo le hice caso a ese artículo porque Stefan Rahmstorf era uno de los científicos que había escrito en un portal que tiene mucho que ver con lo que hablamos hoy. El portal se llamaba Is This What You Feel? Y era científicos del clima expresando sus emociones y, digamos, hablando de lo mal que se sentían, de la impotencia, es decir, todo esto, estamos hablando de 2013, 2014, 2015, con lo cual, digamos, viene de lejos, ¿no? Esta sensación de agobio, de no poder manejar esos datos y esa certidumbre. Con lo cual, cuando yo vi el artículo del bueno de Stefan allí diciendo que el Acuerdo de París tenía los objetivos correctos, dije, ostras, pues habrá que hacerle caso, ¿no? Porque aquí hay una base. Entonces, en ese momento, yo escribo un libro que se me califica de optimista, pero no es optimista, lo que es esperanzado, que es muy distinto. La esperanza hay que currársela y aunque te levantes mal, que suele ser la mayor parte de los días, si uno mira noticias referentes al cambio climático, uno no se levanta optimista, pero hay veces que sí que se levanta con ganas de luchar, hay otros días que cuesta más, sinceramente. Con lo cual, yo escribo ese libro en ese momento y me dedico a una tarea de divulgación científica, digamos, básica, es decir, de explicar qué es el cambio climático, de explicar por qué es importante, por qué es grave, qué consecuencias tiene, etc. Estamos hablando de un momento en el cual era una locura, de hecho me pasó, plantear temas como, por ejemplo, cambios en la dieta o cambios en los hábitos de volar o no volar, o temas de ropa, etc. Es decir, no se oía por ningún sitio más que en círculos activistas o académicos, temas, por ejemplo, como el de la dieta. Ahora, afortunadamente, lo tenemos en el debate. Entonces, yo me di cuenta, durante estos el año 16, 17, 18, dando estas charlas, coincidió con estas movilizaciones por el clima, que también se recogen en la película,
Yo me alegré mucho porque, de hecho, en el libro ponía algo así como que no sé dónde está la tecla, pero alguien en algún momento va a empezar a pulsar teclas. Y efectivamente empezamos a ver distintas teclas, unas de ellas, de las más conocidas, Greta Thunberg y todo el movimiento de Juventud por el Clima. Y entonces empezó a pasar una cosa muy curiosa. En el 2016 y 2017 la gente recibía esa información del cambio climático con avidez, quería saber qué pasaba, no sabía muy bien lo que era, pensaba que era lo del reciclaje, pensaba que era lo de la capa de ozono, que no tiene nada que ver con el cambio climático, pensaba que eran otras cosas y entonces había, digamos, una querencia por estar informados. Pero a partir del 16-17 y sobre todo el 18, digamos, con el empuje mediático, un montón de noticias sobre el cambio climático, ¿qué pasa? Que la gente empieza a enterarse de que tenemos un problemón y le empieza a entrar un agobio brutal, esta ecoansiedad, que le hace sentir una culpa paralizante. Y aquí tenemos el problema. Porque llegaba un momento en mis charlas, y la de muchos compañeros, no es que solo me pasase a mí y tuviese esa mala pata, de mucha gente que al final de la charla, de hecho yo soy horrible poniendo títulos. O sea, el ahora yo qué hago es porque una vez me lo preguntaron directamente y lo puse, ¿no? Y pues está muy bien. ¿no? Yo al final, títulos que se entiendan y que se, al menos en esto, digamos, ya es bastante complicada la materia como para ir complicándolo desde el principio. Pero entonces me preguntan, bueno, vale, sí, esto del cambio climático es verdad, pero ¿yo qué hago? Porque yo me siento culpable, además siento que lo hago todo mal. Además, miras al futuro y el futuro es todo horrible, ¿no? Empiezas a vivir en esto que me gusta mucho, que llama la filósofa Marina Garcés el presente póstumo. Es decir, empezamos a intentar exprimir el presente porque siempre es un hasta cuándo. ¿Hasta cuándo tendré trabajo? ¿Hasta cuándo va a venir la próxima pandemia, la próxima catástrofe? ¿Hasta cuándo el clima va a ser cultivable? Va a ser... Ya me he encontrado, por ejemplo, con bodegueros que ya se están preguntando hasta cuándo podrán vendimiar algunas parcelas y de hecho están cambiando muchas cosas, ¿no? Con lo cual, esta sensación de culpa, yo lo que me di cuenta que era refractaria a cualquier intento de acción. Muchas veces yo a la gente le proponía cosas, no desde una óptica individualista, ¿vale? Esto tendríamos después mucho tiempo para hablarlo, ¿no? Pero esta atomización de la sociedad surgida de la revolución conservadora de los 80, este neoliberalismo que nos dice, bueno, y aquí en Madrid lo sabéis muy bien, ¿no? Que la libertad de escoger lo que quiere el ciudadano y estar y poder hacer lo que quieras, ¿no? Sin importarte que vives en un conjunto de la sociedad y que tenemos que trabajar como sociedad, pues esto a la gente lo que le producía es una sensación de decir, a ver, si yo hago algo, me siento mal, siento culpa, pero aquel no lo hace, aquel tampoco, el gobierno se menos, las empresas tal, con lo cual empezábamos a construirnos excusas para no hacer nada. ¿Por qué? Porque todo esto es muy incómodo, lo hemos visto en la película, yo creo que uno de los grandes hitos de esta película es que es muy honesta. Yo luego lo estaba hablando con Santiago, tengo alguna cosa que le criticaría a la película en plan bien, porque es que tenemos que criticar todas las cosas. No sé, pero creo que es una película con muchísimos valores, muy recomendable y que sobre todo parte de una visión de honestidad de la persona que la está realizando. Y entonces es muy complicado, es muy incómodo. Es que cuando tú te planteas estas cosas, es muy incómodo. Igual que se trata en la película, me parece muy bien, yo lo trato en el libro, es como el tema de la muerte. Al final es muy incómodo planteárselo. Y al final actúas de una forma que intentas desconectarte de ese conocimiento el 90% del tiempo, ¿no? A no ser que te lo recuerde algún tema de salud o algún tema de algún familiar o lo que sea. Con lo cual, con el cambio climático pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque nos sentimos culpables constantemente. Y ahí hay una cosa que ha dicho Pablo Servín, que tuve la suerte de entrevistarlo para Carne Cruda en la temporada pasada. Ha dicho una cosa muy, muy interesante que yo se la cogí en el libro prestada a Séneca, evidentemente esto no es mío, que es que, bueno, Séneca lo pone más bonito de lo que yo le diría jamás, que dice algo así como, a la virtud no hay que quererla por el placer que se obtiene de ella, sino por el mero hecho de estar haciendo las cosas bien. Entonces, Servín lo dice en un momento de la charla, y yo creo que eso es fundamental. Repítelo. A la virtud... A ver si voy a trastocar las palabras de Séneca. A la virtud hay que quererla, o hay que practicarla, no por el placer que de ella se obtiene, sino por saber que estás haciendo, esto ya es mío que lo estoy liando, pero por saber que estás haciendo las cosas bien, acorde sobre todo a tus coordenadas morales. Al final, esto es una especie de brújula en un mundo incierto, con futuros distópicos, catastróficos, y con una culpa y responsabilidad muy mal repartida, porque que los humanos hayamos causado el cambio climático no significa que todos tengamos las mismas responsabilidades. Aquí nosotros no tenemos la misma responsabilidad que un CEO de Shell o de Repsol. Lo que te hace es sentirte un poco más
en un camino que puedes seguir. Y yo creo que eso es la primera parte y es lo más importante. Todo lo que hagamos es importante, pero no en un sentido de que todo suma, ¿no? Si reciclas esto y tal, no. Lo que hagamos son nuestras coordenadas morales. Y esas coordenadas morales nos pueden ayudar también a unirnos con el vecindario. Siempre digo que una acción o una decisión, mejor dicho, individual, no tiene por qué ser individualista. Yo he tomado decisiones individuales, por ejemplo, unirme a la asociación de barrios, de vecinos de mi barrio, en la cual, digamos, el marco de acción es colectiva, ¿no? Porque todo lo individual suma, pero solo lo colectivo transforma, tenemos que ir hacia ahí. Y aquí hay una cosa que Techo ha dicho, que la película remarca, que es la cuestión de lo colectivo. También incluso de la terapia, me ha gustado que salga, porque lo de la terapia climática y esto es muy habitual, y ahora ya mis amigos a veces me dejan hacerla con ellos, algunos he perdido por el camino, ¿no? Porque era el bajonero, ya no pesado, bajonero climático. Y entonces aquí lo que es muy importante es sentir que es un esfuerzo compartido, que también es un sacrificio compartido, sentir también que la culpa y la responsabilidad son cosas muy distintas. La culpa es un concepto, además, muy asociado a la religión, sobre todo en este país judeocristiano, de sentirte mal todo el rato. La responsabilidad te puede empoderar mucho más y puedes tener muchas más vías para actuar frente a ella. Con lo cual, tenemos que ver que todo lo que hagamos vale, que hay caminos y que la incertidumbre, también me gusta mucho, la incertidumbre no es mala. Esto a mí personalmente en mi vida tuve una serie de incertidumbres también laborales, hace unos cuantos años, y yo lo gestionaba muy mal porque anticipaba, como decía Techo, anticipaba, digamos, todo lo malo. Y resulta que la incertidumbre es buena porque cuando uno se lee los informes del IPCC, si tiene espíritu masoca, pero se lo puede leer, hay un montón de caminos, no está el típico camino de todo mal y todo bien. Entre medias hay un montón de futuros, incluso de nodos de decisión, ¿no? Y uno puede ver que la incertidumbre es buena porque en ella también se contienen futuros mejores, con lo cual necesitamos alejarnos de la culpa, sentir que tenemos una parcela de responsabilidad, porque en tanto que personas tenemos una parcela de responsabilidad, sobre todo, si sois de Madrid tenéis una parcela de responsabilidad en cómo está la ciudad, en quién gobierna la ciudad, pequeña, pero la tenéis. Pues con el cambio climático igual, y esa responsabilidad no es culpa, es vuestra culpa que esté gobernando así gente a la que no habéis votado y contra la que habéis luchado. No. ¿Tenéis una parte de responsabilidad? Sí. No significa eso que os tengáis que fustigar, igual que yo la tenía también en Valencia en su momento. Entonces, aquí lo que es importante es separarlo y entender que hay acciones que están bien por sí mismas y que sobre todo tenemos aún mucho espacio colectivo para llevarlas a cabo. Y siempre desde la honestidad y sobre todo desde una última cosa que me parece muy importante, y es que queda mucho más por salvar de lo que hemos perdido. Esto es muy importante porque yo tengo un debate recurrente, debido a que mi primer libro se llama Aún no es tarde, de la gente que me acusa de es que estás mintiendo porque ya es tarde para frenar el cambio climático. Yo nunca he dicho que podamos frenarlo y revertirlo del todo. De hecho, hay un científico, Paul Hawken, que trabajó con Martin Luther King en temas de derechos sociales. Pues este hombre tiene un libro que es Drawdown, que no sé cómo se dice en castellano. Bueno, es derrumbe, de alguna manera. Reversión y tal, y es volver un poco. O sea, es decir, él sí que dice que podemos volver a otras temperaturas, tal, ¿no? Yo no soy tan optimista como este señor. Pero queda mucho más por salvar. Lo de las especies, ¿no? Al final lo de la biodiversidad. Hemos perdido, por ejemplo, humedales, que yo estudiaba humedales. Pues se han perdido multitud de humedales, el 70% en algunos territorios. Pero queda mucho más esa posibilidad de salvar, sobre todo también de revertir, de regenerar, está ahí. Y lo que no podemos hacer nunca, y pongo un símil muy absurdo, pero es que a veces los símiles absurdos son muy buenos, lo que no podemos hacer nunca es, imaginamos que estamos en una casa, se nos está quemando una habitación de 5 que pueda tener la casa, y decimos, bueno, ya da igual, se está quemando una habitación, pues nos vamos y que se queme toda la casa. No, llamaríamos a los bomberos, a la policía, intentaríamos tirarle agua. Es decir, el hecho de que haya algo que se haya quemado, el hecho de que haya cosas irrecuperables, porque ya las hay, irrecuperables, algunos territorios, los hemos visto en la película, no significa que no estemos a tiempo de hacer mucho más. Con lo cual, fuera culpas, responsabilidad y trabajo colectivo. Fantástico. Merece la pena, tío, que hayas venido a Valencia, desde luego. Sobre todo a mí me merece la pena pasar aquí con vosotros. Trabajo colectivo. Has acabado con trabajo colectivo. Tú también has nombrado el colectivo y en este Despierta, que hablamos de adaptación, hemos hablado mucho de colectivo. Pues vamos a seguir hablando de colectivo.
Porque Altequio facilita entornos de trabajo colectivo, de cómo enfocar desde las relaciones, desde lo colectivo, este tema del cambio climático. Cuéntanos un poco qué hacéis y cómo ayudáis a los demás. Conchi. Pues, bueno, la verdad que cómo llegamos a empezar a facilitar este tipo de espacios. De hecho, estaba mirando antes y estaba pensando, aquí hay gente que ha estado en alguno de estos espacios. Gracias. Pues, a ver, Altequio somos una cooperativa de iniciativa social, de economía social y solidaria, que nos formamos en el 2005 con un grupo de colegas que empezamos a pensar, pues, en realidad, varias personas habíamos estudiado ambientales, éramos activistas, ¿no? Y pensamos, bueno, pues es que queremos pues eso, que nuestro empleo sea esto, sea un empleo digno, que nos dediquemos a aquello en lo que creemos y que podamos vivir de ello y transformar y democratizar la economía, ¿no? Y así empieza Altequio y, bueno, pues digamos que en todo nuestro bagaje de hacer un montón de diferentes cosas, pues nos seguimos preguntando, bueno, ¿y qué más? ¿No? Y ahora, y con lo que está pasando, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿No? Y en concreto, en el año 2017 empezamos a preguntarnos, bueno, ya algunas de nosotras y nosotros empezamos a tener insomnio, empezamos a tener algunos efectos personales, ¿no? De estar en contacto pues, con la información, de hacer cosas y ver que no tienen el efecto que estás esperando, ¿no? De, bueno, pues llegar a ese tipo de efectos personales, ¿no? Y no entonces, tiene que ver con el consumo de drogas, nada. En absoluto, en absoluto. Tiene que ver más bien con una dedicación muy activista a una causa y con darte cuenta, ¿no? de que necesitas cada vez más herramientas personales para recuperarte, ¿no? Y con la suerte de que además tenemos muchas herramientas colectivas, porque como cooperativa tenemos también un montón de herramientas colectivas que ponemos en práctica en el día a día, ¿no? Pero entonces pensamos, es que realmente lo que podemos ofrecer ahora, una cosa más que podemos ofrecer es generar este tipo de espacios que pongan en el centro la dimensión emocional y relacional del cambio climático. El cambio climático tiene una dimensión emocional y una dimensión relacional. Investigadoras como Karen O'Brien, que es una de las autoras del IPCC, hacen mucho énfasis, ¿no? Desde el mundo de la academia, digamos, minorías, ¿no? Que hacen mucho énfasis en esto y que cada vez, ¿no? Pues ahora es más conocido, ¿no? Con la psicología climática y tal. Pero directamente, ¿no? Poner en el centro de decir, bueno, es que necesitamos generar espacios donde no solamente se hable de los datos, de los argumentos, de las consecuencias, de lo que está pasando, sino espacios donde podamos hablar de cómo nos está afectando esto. Y que esos espacios sean espacios colectivos, espacios comunitarios, espacios donde poner en el centro la diversidad de la que hablaba Susie Moser en el documental, ¿no? Ella dice, y hoy vais a sentir rabia, vais a sentir tristeza, y espero que también sintáis esperanza y que también sintáis confianza. ¿No? Entonces, ese tipo de conexión con esa diversidad interna que cada una de nosotras, nosotros tiene y que está en una sala, como en esta, si nos pusiéramos a hablar de qué estamos sintiendo después de haber visto el documental, ¿no? Cómo vivimos en el día a día el cambio climático, cómo nos afecta, el poder tener esas conversaciones profundas y significativas que nos lleven a transitar por esos diferentes espacios en el diálogo, nos permite también dar un paso a la acción, desde esa conexión con la emoción, pero desde esa conexión también con la información, con los datos, con los argumentos, ¿no? Entonces, este tipo de espacios que facilitamos pues son espacios, convocatorias abiertas, con estas grandes preguntas, ¿no? Que ponen encima de la mesa ¿no? Como esta conexión emocional y relacional, y lo que hacemos es pues facilitar esos diálogos, y muchas veces esos diálogos en lo que acaban es en grupo de gente que quiere saber más, que necesita saber más, pues más datos para convencer a otra gente, ¿no? Gente que quiere saber qué puede hacer, ¿no? Un poco bueno, ¿y ahora yo qué hago, ¿no? ¿Cómo continúo? Y mucha otra gente que también tiene esta otra parte de cómo traigo esta conversación, cómo traigo este tipo de conversación a los espacios de mi vida, a mi barrio, a mi asociación, a mi pueblo, a mi empresa, ¿no? Y bueno, para mí es ¿no? Este tipo de espacios que facilitamos, pues de lo que nos hablan es de, en el momento, por ejemplo, tener conversaciones, o sea, yo voy a hablar también de cómo este tipo de espacios nos han transformado también a nosotras, a nosotros, a mí en particular. O sea, yo me he dado cuenta de cómo
siendo doctora, teniendo contactos con un montón de, ¿no? Como de informes en el día a día, de proyectos relacionados con esto, yo en ese tipo de espacios me siento delante de alguien que es refugiado climático, que además lo conozco personalmente, y en esa conversación me doy cuenta de mi incapacidad de conectar con esa, o sea, en el momento, ¿no? De mi incapacidad muchas veces de conectar con toda esa fragilidad, ese impacto que está teniendo el cambio climático en las vidas de personas como la persona que tengo delante. Exacto. Y entonces, poder darme cuenta de eso, poder en el momento transformar eso, aunque sea un poco, y tomar responsabilidad, ¿no? Tomar responsabilidad en el momento, en la conversación sobre el colonialismo, sobre el racismo, sobre lo que hacemos en el día a día. Y como dice Andreu, no desde la culpa. Desde la culpa no, desde la responsabilidad. Desde que yo tengo una serie de privilegios y puedo actuar en consecuencia en relación a esos privilegios y transformarlos y hacer algo. Entonces, bueno, no sé. ¿Y eso lo hacéis porque os contratan Esto lo hacemos porque creemos en ello. Ya, claro. Y efectivamente están pasando muchas cosas, ¿no? Esto lo empezamos a hacer porque creíamos en ello, porque tenemos mucha trayectoria en temas de facilitación y pensamos, bueno, pues vamos a dar un paso más, vamos a hacer este tipo de espacios. Y gente como la Casa Encendida, por ejemplo, ha apostado porque facilitáramos este tipo de espacios aquí. Pero también hemos recibido financiación del Stockholm Resilience Center para hacer algún tipo de foro como este, o digamos de otras instituciones, instituciones públicas, privadas. Exacto, pero a veces, pero también lo hacemos porque con nuestra propia financiación, con nuestros propios recursos. O sea, cuando no tenemos un proyecto, digamos, que financie o ampare un foro, pero decimos, no, es que esto es lo que queremos hacer porque creemos que este tipo de espacios... Ponéis un grifo de cerveza y ahora todos allí. El grifo de cerveza no hace falta, eso puede venir después. pero sí, así que bueno, estáis totalmente invitadas, invitados, ¿eh? La próxima vez que veáis un foro abierto, los llamamos foros abiertos, es una metodología que viene de una corriente de la facilitación que se llama trabajo de procesos, que tiene mucha relación con el trabajo que hace Joanna Macy. Y bueno, pues eso, espero que en la casa siga habiendo y que podáis en esta casa. Pero por saber un poquito más, sí. ¿es un trabajo así de grupo, como hemos visto? Más grande, hasta 100 personas. Hasta 100 personas, con lo cual ahí todo el mundo de alguna manera comparte. Una de las cosas muy importantes es darte cuenta que no estás solo, ¿no? Exactamente. O sea, que lo colectivo te ayuda de alguna manera a aceptar, asimilar que tu problema se puede solucionar, ¿no? Y luego habrá técnicas que ayuden a no solo a darte cuenta de que se puede solucionar, sino a empezar a solucionarlo. O sea, digamos que no es una terapia de grupo. Obviamente tiene efectos terapéuticos, pero no es una terapia de grupo. Es un espacio de transformación comunitaria en el cual las personas, con esa gran pregunta, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo nos afecta el cambio climático a nuestras relaciones? ¿No? Fue uno de los foros que hicimos aquí en la Casa Encendida, ¿no? Y empiezan el foro en 4 posiciones distintas. Imaginaos que esto es un gran círculo, ¿no? Y empiezan el foro 4 posiciones de 4 personas que empiezan a hablar de su experiencia, de cómo les afecta, y empiezan a traer esa diversidad, ¿no? Pues me afecta, como ha dicho Andreu antes, ¿no? He perdido relaciones por este tema del cambio climático, ¿no? Me aleja de la gente, ¿no? Me hace que me quiera separar, siento soledad, ¿no? Pues alguien empieza a hablar de esto, ¿no? Otra persona empieza a hablar de cómo el cambio climático le ha hecho acercarse a otra gente, fortalecer su sentimiento de comunidad. ¿No? Y otra gente empieza a hablar de cómo el cambio climático le provoca pues, enfados, tensiones, ¿no? Miedo, lo que sea, ¿no? Ansiedad, tal, ¿no? Entonces, gente que empieza a compartir, eso lo llamamos como puertas, ¿no? Son las puertas de la conversación. Y esos lugares quedan abiertos para que otra gente pueda levantarse y hablar desde ahí. Y las puertas, a medida que la gente va hablando, van evolucionando, ¿no? Van enriqueciéndose con la experiencia de la gente que va compartiendo. Y mediante la facilitación lo que hacemos es apoyar a que la gente, por supuesto, tenga ese espacio de escucha, ¿no? No solo la facilitación, sino toda la gente sostiene la escucha, ¿no? Y, además, mediante las preguntas podemos apoyar a ver si esa persona puede dar un paso más, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso que se puede imaginar?
o qué es lo que está diciendo en relación a la persona que acaba de expresar algo, ¿no? Si quizá ahí se puede, digamos, como tomar conciencia de cómo puede usar sus privilegios en el futuro o... ¿Me estoy explicando? Sí, sí, son conversaciones que nos llevan no solo a, digamos, como a un desahogo, ¿no? Sino también a la acción. Pero no haberos conocido antes, oye, me habría ahorrado un pastón en ansiolíticos. No, en serio, me apetece un montón hacer alguna de estos. ¿Estás invitado? Sí, no, me voy a apuntar, Bueno, qué pena tener tan poco tiempo, porque has visto, también darle un aplauso, por favor. Gracias. La gente. Bueno, nuestro último invitado, como os he comentado, pues tiene varias facetas, pero una de ellas es la de profesor, aparte de escritor, filósofo. Y bueno, la pregunta es obvia, ¿no? O sea, ¿cómo contribuye la educación, ¿verdad?, a reducir esta ecoansiedad o superar esta ecoansiedad? Y cómo puede, además, desde tu punto de vista, que probablemente lo hagas todos los días, ¿no? ¿Cómo puede la educación ayudar a las nuevas generaciones a aceptar y enfrentar este tema? Hombre, yo creo que es crucial, ¿no? O sea, yo, mira, quisiera introducir una especie de rayo de luz, ¿no?, en las grietas que nos deja el desconsuelo de esta película, ¿no? A mí me deja un poco, como decía Arnau, es honesta, pero te deja un mal cuerpo, ¿no?, una sensación de malestar, ¿no? Lo cierto es que bueno, el porvenir se nos antoja bastante sombrío, ¿no? No augura nada bueno. Y la ansiedad, pues, como están diciendo Chechu, como está diciendo Arnau, como Conchi, pues ciertamente se va apoderando de nosotros, ¿no? Los indicios de que hemos tocado techo y estamos acercándonos al final de un ciclo civilizatorio, que es de lo que nos ha estado hablando la película todo el tiempo, están a la vista de cualquiera que quiera verlos, ¿no? Está ahí el calentamiento global, están las migraciones climáticas, está el tema de la explosión demográfica, bueno, está el tema de la pérdida de biodiversidad, de todo esto y de muchas más cosas ha hablado este documental, esta película, que con un tono de poético requiem, ¿no? Un poco que te acongoja, pero al mismo tiempo te remueve, ¿no?, por dentro, que es parte, yo creo, de, como decía Ángel, de la voluntad del despierta, ¿no? Despierta la conciencia, ¿no? O sea, es una parte, yo creo, de esta dinámica, ¿no? Lo cierto es que, bueno, pocas dudas caben, ¿no?, de que esta sociedad industrial que se ha erigido sobre, pues, por una parte, la fe en el progreso y, por otro lado, en el dogma del crecimiento ilimitado, pues está llegando a su final, ¿no? Esto es lo que estamos viendo en este documental y en todos los que se están proyectando. Lo cierto es que, bueno, si queremos poner freno a la degradación de la sociedad tecnocapitalista en la que estamos inmersos, necesitamos, pues, promover la educación, ¿no? Promover una educación bioinspirada, ¿no?, que permita a los jóvenes vivir en el antropoceno, enfrentarse a las secuelas del antropoceno, tener, en el mejor de los casos, revertir esta entropía climática. Desde mi punto de vista, la transición hacia una sociedad descarbonizada no ha de ser solamente únicamente digital o energética, como se nos hace creer muchas veces, sino ha de ser sobre todo educativa, ¿vale? Porque ha de preparar a esas generaciones, a las nuevas generaciones, pues para vivir en el antropoceno y para enfrentarse a unos dilemas éticos que son como mínimo nuevos, ¿no? Tiene mucho también de crisis de madurez, ¿no? Todo lo que hemos estado hablando, lo que habéis estado hablando, en realidad es algo que es muy cercano a un educador, que es una crisis de madurez. Es como si la humanidad estuviese en una crisis de maduración, ¿vale? Estuviese todavía en la adolescencia o la infancia y tuviese que madurar y alcanzar, pues, lo que decía Arnau, la responsabilidad de sus hechos, quitarse la culpa, asumir responsabilidades, reconectarse, pasar a ser un adulto, ¿no?, y a tomar, bueno, las consecuencias de sus propias decisiones, y esto significaría posiblemente más equidad y justicia. Bueno, también la escuela tiene una tarea fundamental, que es, bueno, hacernos conscientes de lo que en general tendemos a olvidar, ¿no? Que lo que hacemos a la tierra nos lo hacemos a nosotros mismos, ¿no? Que somos naturaleza, pero también su peor enemigo, que somos naturaleza, pero estamos en guerra con ella. Y esta idea sencilla es una idea que creo que hay que transmitir a las generaciones más jóvenes, ¿no? La educación o la alfabetización ecológica de los más jóvenes
tiene como objetivo prioritario, pues que estos adquieran una conciencia de la biosfera, es decir, un sentido de su lugar en la red de la vida. Porque si esta comprensión sistémica del mundo natural, de cómo dependemos de él y cómo formamos parte de él, va a contribuir decisivamente a que podamos tener más capacidad y a que tengan más capacidad de adaptación y más resiliencia en esta catástrofe climática en curso. También es cierto que seguramente pues, alentará formas de compromiso con causas que vayan más allá que su propio amor propio, ¿no? Y quizá pueda evitar que las nuevas generaciones se conviertan en consumidores entontecidos, ¿no? Que es algo que cada vez preocupa más a la gente que tratamos con adolescentes y con jóvenes, ¿no? El control tecnológico. Bueno, yo creo que, por abreviar, ¿no? Creo que resulta difícil exagerar la importancia de la educación para desarrollar, para la creación de una nueva cultura planetaria. Solo si educamos, enseñamos a los que heredarán nuestro planeta enfermo, como hemos visto en la estupenda película, ¿no? Que acabamos de ver, si educamos, enseñamos a los que van a heredar nuestro planeta enfermo en capacidades, o como se dice ahora, en competencias que estén alineadas con la ecología profunda, es decir, con valores como el cuidado, el respeto, la sobriedad feliz, la humildad, la coherencia de vida, ¿vale? Pues habrá una posibilidad de refundar la alianza con la naturaleza, ¿no? De restañar esta alianza con la naturaleza. Y bueno, yo en este sentido creo que en la educación se gesta el futuro de los países, y en las aulas es donde se está bregando con la ansiedad también climática de otra manera, quizá no de una manera tan activista. Los chavales jóvenes, los adolescentes, la expresan a veces con desengaño, desencanto, rabia contra la deuda climática que le estamos dejando, contra esa falta de futuros, ¿no? Contra ese mensaje pesimista. Tienen la sensación de que nosotros hemos cargado sobre sus espaldas, hipotecando su futuro, una responsabilidad que no es nuestra, la misma que podían tener Bangladesh o otros países del sur respecto. Están pagando las consecuencias de los beneficios que han obtenido los países desarrollados. Pues esta sensación también de injusticia, de falta de equidad, quizá no racionalizada, no verbalizada del todo, más bien se traduce en rabia, ¿no? Muchas veces, pero cada vez está más presente en las aulas, ¿no? Y bueno, y esto nos habla también de la ecoansiedad, ¿no? Yo, no sé, para no demorarnos demasiado, ¿no? Yo creo que ahora podemos, en este coloquio, pues tratar un poco de esta ecología emocional o mental, ¿no? Que necesaria, y también cómo transformar la ecoansiedad en un combustible, en un carburante, valga la ironía, para la acción, ¿no? Para un cambio, el cambio necesario, y extraer un poco de esperanza, ¿no? del desconsuelo reinante, ¿no? En todos nosotros. Un poco esto. Yo me gustaría lanzar esto, ¿no? A mí, cuando os oigo hablar, que yo no pertenezco al ámbito de las terapias ni al ámbito puramente académico, ¿no? Pero me ha llamado mucho la atención que todo desprende un aire de crisis de madurez, ¿no? De la adolescencia de una humanidad que no se quiere hacer responsable de sus propios hechos, ¿no? Entonces, quizá estemos ante eso también, ¿no? Y si ya el panorama es negativo, también diría que aquí faltan algunas sombras todavía que también son muy inquietantes, ¿no? Como es la plaga de depresión, que se ve mucho entre los jóvenes. Tú, Chechu, seguro que sabes mucho de esto, como es incluso pues, lo que había dicho antes Arnau, ¿no? Del auge del populismo, de la decadencia de la democracia, incluso del control tecnológico, ¿no? Es decir, que hay sombras dentro de las sombras, ¿no? Pero... Habría muchos enfoques y de verdad me da mucha pena tener tan poco tiempo para poder, con gente tan inteligente y con tanta experiencia, poder profundizar en ellos, pero tenemos lo que tenemos. Así que lo que os voy a pedir, porque ahora vamos a compartirlo con vosotros, lo que os voy a pedir es un debate Twitter. O sea, sí, no, por favor, si empezáis a expresar una reflexión muy larga que impida que otros puedan hacer su pregunta, pues os voy a tener que cortar, lo siento, pero como a veces pasa,
lo tengo que avisar, lo siento, ¿sabes? Debate Twitter. Pero felices y agradecidos de que hagáis las preguntas, pero intentar, por favor, que sean cortitas, ¿vale? Bueno, de 140 caracteres me refiero. ¿No son 140? Es que no soy de Twitter, pero 280 ahora. Bueno. Decía mi madre, los titulares, no el artículo. Ah, mira, me gusta. Bueno, pues para no enrollarnos más, ¿quién le apetece decir algo? Veo una mano por allí, luego por allí. Es que tú lo has levantado antes, pero me ha pillado el foco. Venga, vamos a empezar por aquí, va. Hay un problema en todo esto que no se da en los foros y es la unidad de medida. La unidad de medida es la tonelada y eso nadie sabe lo que es. Entonces, eso no se puede enseñar en la educación porque lo suyo sería la unidad en gramos. Una cerveza tiene 1,6 gramos de CO2. Quiere decir que si tú lo traduces, por ejemplo, un profesor que haga solamente 1 kilómetro en coche se tenía que tomar 62 cervezas. 62. Ya te has pasado de los 280 caracteres, ¿eh? Entonces, la cosa es la unidad de medida, a ver cuándo la ponéis en marcha, porque si no, no sabe la gente, como los euros, cuánto emite, ¿no? ¿Cómo te llamas? Perdona. Chano. Cham. ¿Le apetece a alguien responder a Cham? Por la agilidad, ¿Juntamos más? Juntamos más, ¿no? Venga, Juntamos 3 genial. y hacemos... Por allí, por el centro, fenomenal. Unidad de medida, por aquí. Bueno, en plan telegráfico. Muchas gracias por la aportación y por poder ver el documental, pero por provocar un poco, a mí me ha parecido especialmente largo para mantener la atención de según qué público y después que apela para mí en exceso a los sentimientos. Y a mí me han faltado datos objetivos que creo que pueden contribuir mucho a la mejor concienciación. Yo no soy un negacionista del clima, yo tengo ya una edad y recuerdo los veranos de mi juventud, los inviernos, los 1 de noviembre con las castañas calentando las manos en los bolsillos, que ahora no se produce nada de eso. Y después una cuestión, y aquí acabo, que me produce ecoansiedad o social ansiedad, es que cuando contemplo todo esto en dimensión global, yo creo que es un tema que va dirigido a una determinada capa social que somos nosotros, que somos guapos, guays, sensibilizados y preocupados, pero la inmensa parte de la población no es así. No, tiene otros problemas de supervivencia. Y cuando me ocurre esta ecoansiedad, giro la mirada hacia China, ¿no? Que China pues, es una autocracia que toca el pito y todo Dios firma. Por lo tanto, no sé cómo provocar este cambio a nivel global. Ya ahí acabo. ¿Cómo te llamas? Perdona. Manuel Sanz. Manuel, perfecto. Lo vais apuntando a ver quién responde, Manuel. Parece interesante lo que dices, Manuel, ¿no? Los abrumadores datos, las cifras, después dejan paralizadas a las personas a esas a las que queremos llegar, ¿no? A esa gente que no tiene igual una capacitación para descifrarlas, para entender las medidas, la unidad de medida. Es decir, yo creo que hay que llegar por otro lado. Por eso, a pesar de que tiene un toque sentimental y tiene un toque personal, yo creo que intenta llegar por una vía más narrativa, más poética, a el corazón de las personas. Quizá no esté calibrado del todo bien, pero creo que ese aspecto es importante, porque si no, con añadir más anonadantes datos, más abrumadores datos, no hacemos que la gente se implique más, ¿no? No sé qué piensas de esto, Manuel, pero yo temo que nos dejamos atrás. O sea, que estos dos deseos que compartimos a veces se enfrentan, ¿no? Documentales y datos, informes, yo estoy contigo. O sea, yo creo que hay que buscar otra forma de activar a la sociedad. La ciencia ha volcado montones de datos. Llevamos muchos años viendo los datos. Y creo que ahora lo que necesitamos son nuevas narrativas. Por eso me gusta tanto este documental, porque llega, a mí personalmente me parece que llega al corazón de todos nosotros, a expresar lo que todos muchas veces sentimos. El tema de la medida, ¿queréis responder a eso? Conchi, te he visto como animada.
Bueno, yo creo que, o sea, no lo voy a responder científicamente. No. Igual Andreu está más preparado para responder a lo que plantea de comunidad de medida. No sabía muy bien la pregunta que se refería sencillamente a ver las toneladas. Yo creo que sí que sabemos lo que son las toneladas, los gramos se pueden convertir fácilmente, con lo cual lo difícil es imaginarnos las cantidades, digamos, de emisiones, etcétera, que hay. Por ejemplo, yo cuando bueno, no hice el cálculo yo, pero de las toneladas de hielo que pierde Groenlandia, al final, bueno, aquí lo medís todo en Santiago Bernabéu, ¿vale? Pues al final hay que imaginarse lo de... ¿Cuántos Bernabéus llenos de agua de Groenlandia se pierden cada año? Pues qué sé, no sé. O cuántas torres Kío de no sé... Bueno, pues en fin. Entonces, al final, no, hay una medida relativamente estándar que es piscina olímpica, que todos la entendemos. Sí. Y entonces, pues no sé cuántos centenares de millones de piscinas olímpicas se perdían cada año en Groenlandia. Al final hay que buscar formas, los datos están muy claros, o sea, en gramos o en toneladas. Por ejemplo, las emisiones de transporte por pasajeros se suelen dar en gramos. Coche típico 120 gramos por kilómetro, un avión 200 gramos por kilómetro, tren 12 gramos por kilómetro, y después las emisiones, evidentemente, de una cierta magnitud, sean por cuestiones puramente operativas en toneladas, ¿no? Pero la cuestión para mí no es el numerito, es visualizarlo y que tengamos una magnitud clara, que es verdad que en este momento no la tenemos. Ayer le decía yo al secretario de Estado de Cambio Climático o de Medio Ambiente que necesitamos mucha más información. Y él me respondía que la sociedad española está muy concienciada. Digo, pero es que una cosa es que esté concienciada y otra cosa es que esté activada, ¿eh? O sea, y para eso necesitamos más información, emocional y racional, ¿eh? ¿Tengo 15 segundos para eso? Sí. Vale. No porque te lo haya dicho esta persona en particular, aunque también, venga. Pero sobre todo hay una cuestión, y es que yo no me creo ningún informe del CIS, ni del Instituto Elcano, ni de nada que habla de que el 80% de los españoles quieren una transición rápida, tal, anteponer el medio ambiente a la economía, están súper concienciados con el cambio climático. No es que no me crea el dato de que haya gente que lo haya dicho, estoy seguro que lo han dicho. Lo que tengo clarísimo, y esto es a base de charlas, es que cuando la gente dice, quiero acción climática, o quiero que el gobierno haga muchas cosas, le dices, venga, te voy a contar lo que haríamos, lo que habría que hacer. Y entonces, no, eso no. Y dices, no es culpa de esa persona, Bueno, es culpa de que falta mucha información y la sociedad no está concienciada. No lo digo a malas, yo soy parte de la sociedad, también soy un poco negacionista a veces, en el día a día. Y yo creo que ahí es un mensaje, perdón, esto sí que lo quería decir, lo tenía apuntado antes, súper peligroso. Porque si empezamos con una autocomplacencia de que somos, lo que han dicho antes también, muy guapos, muy tal, podemos hacer esto, lo otro, y el Eurobarómetro nos sale estupendo. España, el país europeo más concienciado contra el cambio climático. Venga, muy concienciados, pero la realidad, ¿cuál es? Había ahí por ahí ¿A quién le tocaba? Había una una persona. y... Aquí. ¿Cómo te llamas? Perdona. Francisco. Francisco. ¿A quién va tu pregunta? Bueno, gracias por el festival, de verdad. Solo no he venido ayer. Sí. No, Me habéis lo puesto tuvimos que cancelar. Bueno, yo creo que a diferencia de la mayoría estoy súper emocionado de haber visto este documental porque llevo pensando en la aceptación de la muerte y el final de la humanidad desde hace bastante tiempo. Y yo como ser humano, hablo de yo, mí mismo, yo estoy dispuesto a dejar ir mi vida desde hace mucho tiempo. No tengo miedo a morir, ni a resistirme a la muerte. El asunto es cuándo vamos a poner esto socialmente sobre la mesa. Y la pregunta que lanzo aquí para todos y todas es, ¿cuándo vamos a empezar a hablar de dejar de alargar la vida artificialmente? ¿Cuándo vamos a dejar de o evitar hablar de si es necesario traer más hijos al mundo, como lo plantea el documental? Y cuando vamos a empezar a hablar, como ya se empezó, no sé si habéis leído una noticia que salió esta semana en Canadá, de que se está empezando a abrir la puerta de posibles suicidios cuando no tienen los suficientes medios para vivir. ¿Por qué no hablamos de la muerte tan abiertamente como deberíamos empezar a hablar? Eso es un temazo para el Despierta que viene 4 jornadas. Vale, gracias. Yo diría una cosa, esto es... Bueno, yo te diría una cosa. Con una cerveza. Gran parte de lo que antes lo hablábamos, ¿no, Chechu y yo? O sea, todo este tema tiene un paralelismo claro con lo que es la gestión de la muerte, ¿no? De las fases del duelo que describen los tanatólogos, ¿no? De ira, negación, después
negociación, depresión y aceptación, ¿no? Estas 5 fases que que cualquier persona que ha estado cerca de alguien que muere o se ha visto en una pérdida terrible, pasa inevitablemente, prácticamente es inevitable pasar por ellas. Pues algo de eso es trasladable a esto, ¿no? Estamos pasando una especie de duelo por el planeta, y la muerte debería estar mucho más en nuestras conversaciones. Yo creo que sería bueno, que nos sanaría. No sé qué piensas tú, Chechu, ¿no? He tenido muchísima suerte en la vida, ¿sabes? Porque yo he tenido una enfermedad seria, muy seria a los 20 años, con la posibilidad de muerte, incluso con coma. Entonces, cuando te das cuenta realmente que hay vida después de la muerte, con una certeza, y también una cosa, que cuando tú miras a la muerte a la cara y sonríes, ya eres libre de por vida, y se te caen una cantidad de estupideces impresionantes y se te ordenan las estanterías de la felicidad en 2 minutos, te das cuenta que realmente uno de los grandes tabúes de la sociedad es la muerte. Es decir, que la muerte es, bueno, muere la primavera porque viene el verano, ¿no? Muere el verano porque viene el invierno, y que realmente cuando nos enfrentamos a la maravilla de formar parte de un ciclo y dejar nuestra existencia, y que luego habrá otras y hay una... vives con una soltura, y para mí lo más importante de todo esto es el miedo. O sea, realmente lo importante es cómo podemos transformar el miedo en conciencia, en amor y en libertad. Pues esa es la gran historia, ¿no? O sea, realmente hacer que el optimismo funcione y que no nos paralice ni la lucha ni el disfrute. Porque esto del gozo, de que haya gozo en medio de todo esto, sin ese combustible no va a funcionar nunca. Y por eso yo creo que esta parte más emocional, yo creo que juega un papel importante, ¿no? Que nos recuerda que sin gozo de vivir, el pesimismo, aunque el cuadro sea realmente negro, ¿no? Sombrío, pues necesitamos encontrar las fuentes del gozo verdadero, y que está en el sentimiento de comunidad, está en el encuentro, la escucha, en los vínculos más elementales, desnudar la vida hasta lo elemental, ¿no? Y esto tiene mucho revolución espiritual, claro. Esto es que es un camino del héroe. Esto en realidad, por eso digo que es un camino personal e intransferible. Esto es el mito aunque se hace muchas veces en grupo, porque para mí la fuerza del grupo es indiscutible. O sea, creo que en grupo avanzas muchísimo más rápido, de forma más potente, y es impresionante, ¿no? Las acciones que tú estás planteando, para mí es muy importante plantearlas desde de sostener la diversidad. Porque es que hay muchas respuestas diferentes a esas preguntas que tú estás planteando. Porque como ha dicho Techu, ¿no? Hay gente que ya, cuando responda a esa pregunta en relación a la muerte, ya habrá estado cerca de la muerte. O estará más cerca, porque vitalmente está más cerca por edad, y otra gente estará en otro momento. Entonces, para mí esas conversaciones son conversaciones donde hay que sostener fuertemente la diversidad de respuestas que va a haber ante esas preguntas, los distintos privilegios y relaciones de poder que se dan entre las distintas respuestas que se puedan dar. O sea, que me parecen debates súper potentes. Por ejemplo, el de la maternidad y la paternidad ante el cambio climático es uno de los temas que ha salido en los foros que hemos facilitado. Son debates muy fuertes, pero para mí no hay una respuesta única, ¿no? De hecho, el propio documental lo dice, ¿no? Dice, él ha hecho este sacrificio, yo no lo he hecho, ¿no? Y eso es un diálogo para mí muy significativo, ¿no? ¿Qué es lo que hay ahí, ¿no? Y bueno, hasta aquí. No me quiero enrollar más, pero... Allí al fondo. Me viene a la mente, yo le hice una pregunta a Satish Kumar en un Tierra, Alma y Sociedad, ¿no? Le dije, si el problema es que todos queremos vivir fenomenal y cada vez hay más gente y más gente, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Y me dijo moderar la natalidad. No dijo controlar la natalidad o reducir, no dijo moderar la natalidad, lo primero, pero es que algo tan tibio es imposible. Porque atenta contra la libertad del individuo. Entonces, bueno. Y sin embargo, aludiendo al drawdown que ha comentado Andreu, el proyecto Drawdown, dice que una de las soluciones principales para luchar contra el cambio climático es la educación de las niñas, que serán las futuras madres, y la planificación familiar. De esa manera, en vez de ser 9.000 millones en 2050, pues igual somos 8.000 millones. Y 1.000 millones menos de personas emitiendo todos los días, pues menos gases de efecto invernadero que afectan a la temperatura del planeta.
Yo iba a hacer una pregunta, pero te voy a contestar a eso. Yo no soy madre y no he querido serlo. Ante la sociedad es muy difícil justificarlo porque siempre te dicen, ¿por qué no tienes hijos? Entonces tienes que decir, es que no he podido, porque acabas antes. Entonces la sociedad es la primera la que te juzga, entonces habría que enseñar a la gente. Pero independientemente de eso, y no los tengo porque no quiero añadir más número a esto. Pero esa no era la pregunta. La pregunta es, hemos hablado mucho de considerar, pero la otra cosa que pone, oportunidades. Y hemos hablado mucho de hacer acciones colectivas. Entonces, yo lo que os propongo, que para que no sea este año y el año que vengamos a Despierta, pues qué oportunidades tenemos de acción colectiva de aquí al año que viene, todo este grupo que nos encontramos aquí y ahora. Entonces, por favor, vamos a proponer alguna propuesta para hacer algo durante este año y que no se acabe aquí y hoy. Me parece fenomenal. Aquí tenemos aquí a una... Facilítalo. A una facilitadora. Ahora, Dame tenemos 7 minutos y aparecerá un guarda de seguridad para sacarnos. ¿De verdad? Venga, sí. ¿De verdad me lo dices? Sí. Venga, pues vamos. Venga. ¿De verdad? ¿En serio? Venga. Vamos a por oportunidad, ello. venga. No voy a facilitar un foro. Lo que estamos diciendo es que la gente quiere hacer una acción colectiva durante este año, ¿no? Venga. O lo antes posible. Pues lo que os voy a pedir es que os pongáis así o sea, que hagáis como rinconcitos, así muy rápidos, y tenéis 3 minutos, muy rápidamente, 3 minutos, con la gente que tengáis al lado, para pensar en alguna acción que podéis hacer a raíz del Festival Despierta, en lo que podéis proponer al resto de gente a raíz del Festival Despierta y todo este debate. Venga, muy rápidamente, tenéis 3 minutos, muy rápido, con la gente que tengáis así alrededor. Vamos a parar las conversaciones un momento y vamos a ver qué es lo que hay, ¿vale? Muy rápidamente, si tenéis alguna idea muy clara, a por ella, por ahí. Pero rápido, ¿eh? Alguna idea muy clara que haya por ahí. Venga. Hacer una comunidad online con los que estamos aquí para quedarnos durante todo el año. Una comunidad online, vale. Hacer una comunidad online ligada a la Asociación Despierta. ¿Por ahí alguna idea? ¿Por aquí? Venga. Vamos, pum. Concienciación vecinal de estilos de vida sostenible. Concienciación vecinal de estilos de vida sostenible. Esto es como una invitación para que el resto de la gente vaya a sus barrios, aquí ¿no? delante. Porque no somos del mismo barrio. Vale, por ahí, por aquí. ¿Alguien tiene alguna acción más? ¿Por ahí alguna idea? Comprar a granel. Comprar a granel, ¿vale? Esto lo puede hacer cada quien a nivel individual. Venga. ¿Por ahí? ¿Por aquí? Venga. Dale, Gemma, venga. Venga. No volar. ¿No volar? Ir en metro al trabajo y Vale. dejar de comer carne. Vale, wow. Ahí la shopping list, ¿no? La lista aquí de acciones. Venga, ¿por ahí tenéis alguna idea? Nada, ya está, déjalo, Conchi. Ya. ¿Ya? Sí, es ¿Sí? que ya... Venga, Bueno, pues un aplauso a ¿hasta vosotros aquí? y a Conchi. En realidad, voy a decirle una cosa, Venga, Ángel. En realidad, ¿sabéis una acción muy, muy, muy potente que podéis hacer? No dejar de hablar de esto. Esto que estaba pasando es lo que hay que seguir haciendo. En vuestros rinconcitos, en vuestros barrios, con vuestras colegas, ¿no? Como dice Andreu, cualquier oportunidad, ¿no? Con el pescadero, con el carnicero, con alguien que te lleva no sé dónde, ¿no? Con la persona de la limpieza, con la del metro, ¿no? Sí, con todos los taxistas de Madrid. Oye, perdonar. Ya, hay no, que es irse, hay tengo que irse. cerrar, tengo que Perdón. cerrar. Gracias, Ángel. Muchísimas gracias. Maravillosa idea, Mónica. Lo vamos a hacer para el año que viene. Quiero repetir esta mesa, quiero repetir este tema. Ojalá estéis aquí el año que viene. Muchas gracias a la Casa Encendida por dejarnos, al equipo técnico que bueno, nos ha acompañado todo el ciclo, a toda vuestra familia que os ha dejado venir y que os va a aguantar todo el año dándoles la lata sobre este tema. A nuestros invitados, muchísimas gracias, de verdad, un placer. Nos vemos el año que viene. Bueno, y no os olvidéis, mañana el curso a las 11 de la mañana, online. Gracias.